grandemente. Yo quiero que me acompañe a las Escrituras en esta hora. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras para que miremos lo que el Señor nos quiere hablar. Cuando cite el texto, muchos van a decir, ¿en serio, pastor? Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Solo algunos saben por qué dije que iban a decir, ¿en serio, Señor? No todos. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ya Marcela está riéndose allí. Del versículo 8 en adelante. Amén. Capítulo 4 de segundo libro de Reyes, del versículo 8 en adelante. ¿Ya estamos ahí todos? ¿O quién todavía no? Miremos qué dice la Escritura en este pasaje. Sí, ya hay algunos con una sonrisa en el rostro. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de nuestro santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y una mujer importante que allí vivía le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces la mujer dijo a su marido, mira, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos, se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. El criado la llamó y cuando ella se presentó ante él, Eliseo dijo a Giezi, dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. ¿Qué pues haremos por ella? Dijo él. Y Giezi respondió, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Él la llamó y ella se paró en la puerta. Entonces Eliseo le dijo, el año que viene, por este tiempo, sostendrás un hijo en tus brazos. Ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Él añadió, en el año siguiente, la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Padre, una vez más, estamos aquí delante de tu presencia. Una vez más traídos por tu misericordia a congregarnos en este domingo, día del Señor, en la iglesia del Señor, con la iglesia del Señor, para glorificar a nuestro Señor. Gracias por traernos. Gracias porque hoy una vez más te ha placido abrir nuestros ojos a este nuevo día y venir, Señor, a este encuentro personal con el Dios vivo y verdadero, para poder adorar y exaltar por medio de cantos y para poder adorar
al Dios vivo y verdadero, atendiendo a tu voz a través de tu palabra. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por este amor glorioso que has derramado en este nuevo día sobre nosotros y nuestras familias. Ahora pues, que estamos aquí, que tu palabra, Señor, escrita, ha sido leída, habla a nuestras vidas. Señor, danos sabiduría, discernimiento, entendimiento, todo lo que necesitamos hoy, mi Dios y mi Rey, para que entonces podamos atender a tu palabra, recibir tu palabra, entender tu palabra y llevar a la práctica justamente tu palabra, Señor. Te rogamos que podamos entenderla y salir de este lugar con gozo, con anhelo, con pasión y con fervor, a obedecer todo lo que nos quieras hablar. Así que en tus manos estamos, ayúdanos a atender. Reprende toda obra de Satanás, toda artimaña del diablo que quiera venir, Señor, a interrumpir la predicación de tu palabra. Que toda distracción la apacigües y la apartes, Dios mío, y que toda obra de la carne también sea apaciguada y puesta sobre el estrado de tus pies, para que podamos estar aquí, Señor, con gozo, con alegría y en bendición, para que en este tiempo tu iglesia sea bendecida, las almas, Señor, sean convencidas de todo lo que tú quieres hablar y que atraigas almas a ti que no te conocen y vivan para tu gloria. Que cada uno de los que estamos en este lugar recibamos tu palabra con gozo y alegría. Y que tu palabra, Señor, sirva como instrumento para aquellos que puedan ver este mensaje después por nuestro canal de YouTube, escucharlo de alguna manera, que bendiga la iglesia, que hoy, Señor y Dios, y cuando sea escuchado, pueda atraer almas que no te conocen a depositar su fe y confianza solamente en ti. Es lo que te pedimos hoy, dándote gracias en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para la gloria tuya. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Cristo vive, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Él es bueno y grande en misericordia, amén. En gran manera, ese es nuestro Salvador, amén. Esta mañana colocaba un pequeño mensaje en el cual citaba un pasaje de las Escrituras de Deuteronomio 13, que dice: en pos del Señor vuestro Dios andaréis. A Él, ¿a cuál Él? A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Yo no veo el nombre del pastor en ese texto. Yo no veo el nombre del pastor ahí. Usted y yo como iglesia estamos llamados a esto, justamente a esto, a estar caminando tras nuestro Señor y Salvador, a temerle a Él, a tener ese temor reverente, a obedecer sus mandamientos, a escuchar atentamente su voz, a servirle y a seguirle. ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? Conforme la Escritura dice. ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le siguen? ¿Cuántos le están sirviendo verdaderamente a Él? Nosotros aquí hoy vamos a ver un ejemplo en este pasaje de todo esto. ¿Y qué es lo que nosotros debemos tomar? Y en base a esta lectura y a este pasaje que acabamos de mirar aquí, en base a la lectura de este pasaje, el mensaje que traemos para hoy lleva como título: Dios conoce los deseos de tu corazón. El jueves anterior, voy a decir otra vez, el jueves anterior estuvimos en este lugar en penumbra, o sea, no había luz. Y así mismo hicimos el culto en este lugar y nos gozamos en el Señor. Y estuvimos tocando justamente este mismo capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Y estuvimos tocando los versículos del 1 al 7, en el cual vimos una problemática, una angustia, una necesidad de una mujer. Esta mujer quedó viuda, esta mujer tenía hijos y había un problemita.
el esposo la dejó con una deuda. Y entonces, obviamente se le iban a llevar los hijos para llevarlos como esclavos como siervos, como esclavos, hasta que pagaran la deuda. Ella se acerca al profeta Eliseo y entonces ella recibe una bendición de parte de Dios, provisión suficiente para pagar la deuda y para que siguiera sosteniéndose de ahí en adelante. Tremendo. Esa fue la bendición que Dios trajo a esta mujer. En la siguiente escena que nosotros tenemos aquí entonces, en esta palabra de Dios, en este mensaje, en esto que leímos, la Biblia nos presenta a una mujer casada, bastante acomodada, sin ningún problema económico. Pero en contraste con la viuda pobre, estaba muy afligida por una razón. Ella no podía tener hijos. Ella no podía tener descendencia. Además, tenía otro problema. Mientras que la viuda pobre estuvo casada con un hombre de Dios, con un hombre que en vida fue un hombre que dice esta misma viuda que era temeroso de Dios y uno de los hijos de los profetas de Eliseo, aunque le había dejado una pesada carga con una deuda que no podía pagar, el marido de la tsunamita, por el contrario, vemos que tenía un carácter espiritualmente muy diferente al de la activa mujer que es ella. Ella es una mujer activa, ella es una mujer con, ¿cómo es que decimos nosotros? Con empuje. Era una mujer dedicada al Señor. Esta mujer conocía a Dios y era una mujer espiritualmente activa y su esposo no lo era. Entonces, la viuda tuvo un esposo temeroso de Dios y la tsunamita tiene un esposo que nada de eso tiene. Miren el contraste entonces. ¿Ves? Al menos esa es la impresión que nos deja esta lectura del esposo de esta mujer cuando leemos este pasaje. Parece que estaba el esposo de esta mujer como que adormecido espiritualmente y era como que tradicionalista, pero poco sociable, uno alcanza a mirar. Y así hay mucha gente en la iglesia. Así hay mucha gente pasiva, relajada, superficial, solo vienen a los cultos, no se relacionan, no tienen un fuego espiritualmente, simplemente vienen al culto, termina el culto y chao, adiós y me fui. No hay fuego, no hay pasión, no hay fervor, no hay entrega, no hay deseo de servir, no hay. Son solamente religiosos que vienen y se sientan en las iglesias. Esa es la imagen de esta persona, del esposo de esta mujer que vemos nosotros aquí. No nos transmite este pasaje la impresión de que este hombre fuera un esposo amante o un padre cuidadoso. Nada. Por el contrario, parece que a este hombre lo único que le interesaba era el éxito material, sus negocios, el dinero, poder tener bienestar y nada más. No le interesaba ni el estado de su esposa, ni siquiera el de su hijo. Eso lo vemos más adelante, cuando nosotros seguimos leyendo la Escritura. Y así hay muchos esposos hoy en la iglesia del Señor, así como este hombre, que muestran esta deficiencia. No se interesan mucho por su esposa, por el bienestar de su esposa. Ay, pastor, sí, trabajan y pagan arriendo y pagan hasta servicios y hasta comida llevan. Y se creen lo mejor de la tierra. No. Este hombre hacía lo mismo y espiritualmente estaba muerto y tenía a su esposa descuidada. Así hay muchos hombres en la iglesia cristiana hoy que su esposa es solo eso, su esposa, pero no trabajan arduamente en ser lo que deberían ser. ¿Cuál es la labor del esposo en la iglesia de Jesucristo? Tiene que ser el hombre que está sometido a Cristo, que está viviendo en una relación con Cristo, es un hombre que lleva a su esposa a conocer a Cristo, a amar a Cristo, que se dedica a alimentarla espiritualmente y que cuida de ella para que nada de lo que hay a su alrededor la aparte de caminar con Dios. Ese es un marido bíblico. Este no lo era y muchos en la iglesia tampoco.
porque están descuidando a sus esposas y no les enseñan. Escuche, no es, voy a decirlo otra vez, no es la esposa la encargada de instruir a su marido. Es el esposo el encargado de instruir a su esposa y de ayudarla a que todo aquello que la vaya a separar de la presencia del Señor, él sea estorbo. Esa es la tarea nuestra como esposos. Ahora, en esta sección que nosotros vemos aquí, desde el versículo 18 al 37, del segundo libro de Reyes, vemos un énfasis. Y este énfasis lo podemos enfocar a través de estas palabras que le voy a decir. Dios da mucho más. Ese es el énfasis que hay en esta sección. Dios da mucho más. Estas palabras nos sirven para enfocar el énfasis de toda esta sección. Dios da mucho más que ser librados de la muerte. Nos da la victoria, como vimos en el capítulo 3, que habían 3 reyes que iban en contra de su enemigo, que estaban a punto de morir de sed, y Dios surgió y no solo les ayudó a salvar sus vidas, sino que les dio la victoria. Eso lo vimos en el capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Dios les dio mucho más que salvar sus vidas, les dio la victoria. Y eso es algo que vemos. Ahora, también vimos que Dios da mucho más que para pagar nuestras deudas. Sí, Él nos sustenta para todo el resto de nuestra vida. Es lo que hace el Señor. Como vimos en quién, en el caso de esta viuda que quedó pobre porque tenía deudas y le iban a esclavizar los hijos. Pero en esta sección también podemos ver que surgen estas mismas palabras. Dios da mucho más que un mínimo conocimiento de Él. Dios nos da un mayor conocimiento de Él cada día con todo lo que Él hace. Ahora, Él nos da un mayor conocimiento de Él, como el que le da a esta mujer por medio de lo que a usted no le gusta y a mí tampoco. ¿Qué, pastor? El sufrimiento y el dolor. Eso sí no nos gusta. Que Dios nos dé más de Él. Ay, pastor, qué bendición. Esa doble unción, esa doble porción. Que yo hable y todo el mundo caiga. Que yo hable y todo el mundo se convierta. No, le está diciendo, Él te da que le conozcas mucho más por medio del sufrimiento y el dolor. Por eso no nos gusta. Pero es promesa de Dios. Por medio del sufrimiento y el dolor, Él te da mucho más conocimiento de Él. Y eso es lo que nosotros vemos en esta mujer que tenemos aquí. Una mujer creyente, casada y adinerada. Si nosotros miramos, esta mujer no le faltaba nada. Creyente, sumisa a su esposo, apasionada por Dios y con plata. Ah, eso es lo que todos queremos. Uy, pastor, carro, casa y beca. ¡Qué maravilla! Con platica. Ah, eso sí es que nos emociona a nosotros. ¿O no? Con platica. Yo me imagino que con posesiones. Claro, porque era una mujer que tenía dinero, obviamente. Y no solamente eso. Era una mujer temerosa de Dios. Y aparte de eso, era una mujer que servía a Dios. Tremenda mujer la que vemos aquí. En esta sección nosotros entonces vemos que hay problemas como la muerte, que lo que ella tenía no lo soluciona, el dinero. Ella tenía dinero y la muerte no soluciona, el dinero no lo soluciona. Problemas como la muerte solo lo puede solucionar Dios. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque si usted lee más adelante del versículo 17 donde llegamos hoy, esta mujer es una mujer sin hijos, luego tiene un hijo, se enferma el hijo y se muere el hijo. Y con todo su dinero no podía revivir a su hijo. Tuvo que acudir a Dios y Dios entonces le devolvió a su hijo. Por eso es que decimos que Dios se da a conocer más
por medio del sufrimiento y el dolor. ¿Usted se puede imaginar a esta mujer con esta problemática? Es estéril, le prometen un hijo, tiene un hijo y se muere el hijo. ¿Y entonces para qué me lo prometieron? Tremendo. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Ese problema que es la muerte es un problema que no se soluciona con dinero, es un problema que solamente Dios lo puede solucionar. Entonces, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, también podemos ver los deseos no cumplidos. ¿Qué vemos en esta mujer? Deseos no cumplidos. Ahí está. Es probable que esta mujer sunamita no se hubiera, se imaginaba su matrimonio de una manera muy diferente. Un buen esposo, un esposo fiel, un esposo comprometido con Dios, un esposo que la amara mucho, un esposo apasionado por el Señor y rico. Me imagino muchas mujeres, ay, pastor, y rico. ¿Ve? Entonces era diferente. El hombre era rico, pero ni apasionado por Dios ni interesado en ella. A mí se me viene la pregunta, ¿y entonces para qué casó? Porque necesitaba una mujer con quien dormir. Y pensó que le iba a dar hijos y se encontró con la sorpresa, que era estéril. Tremenda situación. Su matrimonio fue muy diferente a lo que probablemente ella se imaginó. Y para acabar de ajustar, el hecho de que no tuvo hijos podría haber llevado a esta mujer a la envidia, a la amargura en su corazón o incluso a nutrir sentimientos de depresión. Pero usted mira a esta mujer y esta mujer parece que no permitió que eso llegara a ocurrir en su vida. Es todo lo contrario. Esta mujer es un ejemplo positivo del que usted y yo podemos aprender cómo vivir. Escuche muy bien, cómo vivir con deseos no cumplidos. Ay, yo deseo, es que desde lo profundo de mi corazón yo deseo, y cuando usted no lo obtiene, entonces usted como que se desgana, como que se desanima, como que, no, pero es que yo voy a la iglesia, a todos los cultos, yo ofrendo, yo trato de orar, yo leo la escritura, hasta estudio la Biblia, hombre, comparto el evangelio, pero es que estos deseos que yo tengo, Dios no me los suple, y entonces pudiera venir como que ese desgano, como que ese desánimo, como que esa raíz de amargura, como que Dios, yo no sé, bueno, me viene a la memoria de hecho, un hermano me hablaba en estos días de una persona que iba a la iglesia, que iba y evangelizaba y salía, y esta mujer dice que se cansó de ser cristiana, que porque cómo es posible que Dios bendice a los malos y a los buenos les va tan mal. ¿Cuál Dios? Que ese Dios es muy malo, eso dijo ella. Él me mandó el último mensaje que me mandó, le dije, no, mijo, bloquea a esa señora porque esa señora es mejor ni escucharla, es un veneno. ¿Se lo puede imaginar? Dios bendice por medio del sufrimiento y el dolor, porque la Escritura dice que a los que aman a Dios, las cosas buenas les sirven, ¿cierto? ¿En serio? Dice Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermanos, ¿y qué son todas las cosas? Las buenas, las malas, las regulares, las pésimas, todas. Esta mujer tenía la posibilidad de estar con una raíz de amargura, deprimida, porque en esa época una mujer estéril era lo peor. Era lo peor. Todas las mujeres anhelaban tener hijos. Escucha la frase, hijos. Hoy día las parejas se casan y ¿cuántos hijos vas a tener? Si acaso uno, pastor. Tienen la idea de los hijos como si fuera lo peor de la tierra. No, un hijo es la mayor bendición de la vida. Pero hay mujeres que a la hora de pensar en el matrimonio, lo primero que piensan es en los hijos. Si usted no desea tener hijos, mejor no se case. Hablo con las solteras y solteros. Porque lo primordial de un matrimonio es
que vengan hijos. Y si no, pues ¿para qué se casa? Para tener una compañía, cómprese un perro grande. No, es una buena compañía. Y no le pone problema. Cada que usted llega a la casa y le salta y eso le da besos y de todo. Estos días había un señor por allá abajo con un perro así gigante y un señor discutiéndolo porque porque no tenía mujer, otras mujeres, y él decía, no, yo con mi esposa y tengo. Yo a él le digo, abráceme, y él me abraza y me da un pico, abráceme, y ese animal gigantesco se le montó aquí arriba y le dio tremendo picotón en la cara. Y él dijo, yo, si usted se va a casar y solamente porque necesita una compañía, compre un perro grande. Y esa es una muy buena compañía. La verdad. No, el matrimonio tiene que cumplir el propósito de Dios. ¿Para qué una pareja se casa? Ay, porque necesito una mujer con quien dormir. Bien, ahora. Y algunos piensan, y hasta que me dé hijos, pastor, para formar un hogar. No, no se case. Ese no es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es que con ese matrimonio, la familia de los que se casan hablen bien de Dios por ese matrimonio. Que ese matrimonio sea un ejemplo para la familia de él y de ella. Para eso uno se casa. Para que el matrimonio glorifique a Dios en las familias, en la iglesia y en el mundo. Y si no, mejor no se casen. Un matrimonio que no esté cumpliendo con ese propósito es un matrimonio que no está en bendición. Está lejos de la voluntad de Dios. Y necesitamos trabajar como matrimonios para que ese propósito de Dios se cumpla en las parejas, para que Dios sea glorificado. Entonces vemos a esta mujer que pudiera vivir con esto, de esos deseos que no son cumplidos, de una manera desganada. Pero ella no permitió que eso ocurriera, todo lo contrario. Esta mujer es un ejemplo para usted y para mí de cómo usted y yo debemos vivir cuando los deseos no son cumplidos. Inmediatamente nosotros veremos aquí que esta mujer se ocupa más bien de los problemas y necesidades de otro. Como quien dice, ya no le da mente a los problemas que ella tiene, ya no le da mente a que bueno, ella ya se dio a la talla, yo soy estéril, punto, no hay problema, sigamos. Dios lo permitió así, sigamos adelante. Y se dedicó a ayudar a los demás, a bendecir a otras personas. Miren lo que pasó con esta mujer. Sin embargo, a nosotros, seamos sinceros, una enfermedad, la pérdida de un puesto de trabajo, un problema con el esposo o con la esposa, estar soltero, no tener hijos u otras muchas circunstancias más pueden amargarnos la vida, paralizarnos, desganarnos, desanimarnos, pero a esta mujer no le pasó eso. Entonces, si estamos sin trabajo, ¿qué problema? Y si tenemos trabajo, ¿qué problema? Si estamos solteros, yo me quiero casar y se casan, qué pereza haberme casado. Si anhelamos hijos, vienen los hijos, ¡ah! Qué pereza este muchacho. ¿O no somos así? Así somos. No estamos contentos absolutamente con nada. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Pudiéramos amargarnos. Esta mujer pudo haberse amargado. Sin embargo, ella colocó todo en las manos de Dios. Ella dijo, todo esto viene de parte de Dios. Dios lo permitió así, así lo acepto y siguió tranquila. Y nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? Todo lo que nos viene a nuestra vida y nosotros no aceptamos que viene de parte de Dios, que Dios lo determinó así y sigamos adelante. Yo me someto a la voluntad de Dios. No lo hacemos. No lo hacemos así. Ahora, las mismas deficiencias, o sea, las mismas dificultades, los mismos problemas familiares, las mismas situaciones, la falta, todas estas cosas que pueden venir a nuestra vida, más fácil deberían a nosotros motivarnos, empujarnos, activarnos para que usted y yo digamos, yo me someto al Señor, esto pasó así, voy a ir para adelante, voy a seguir con gozo, porque Dios sabe lo que hace, aunque yo no lo entienda. Y empezar nosotros a ser de bendición para otras personas. Eso deberíamos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque aceptamos que todas las cosas vienen de la mano de Dios. Y si no, pensemos esto.
yo no sé si usted no lo piensa. Quiero hablar con las mujeres solteras. Usted se puede imaginar, mi hermana soltera, de cuánta bendición puede ser usted en las manos del Señor en la iglesia. Salir, evangelizar, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Puede ir a evangelizar donde quiera, puede ir a visitar a quien quiera, puede hacer todo lo que sea necesario en la obra de Dios. Toda la libertad, toda la tranquilidad. Puede visitar, puede hacer estudios bíblicos, puede ir a predicar, puede ir a evangelizar, puede visitar enfermos, en fin, ¿cuántas cosas? ¿O no es así? ¿Y cuántas lo hacen? ¿Y sabe cuál es la... Es que el tiempo, o sea, es que el tiempo no es tu problema, es tu mala administración del tiempo tu problema. Simplemente no hemos entendido que Dios nos llamó con un propósito. Una mujer soltera es la mayor bendición en una iglesia porque puede ejercitar todo lo que Dios tiene para hacer en la iglesia para beneficio y bendición de la iglesia. Puede dedicar sus fuerzas, su amor, aún su dinero para servir a otros. Y de esa manera honra y glorifica a Dios. Pero muchas solteras en la iglesia no lo ven. Ay, sí, pastor, es verdad. Sí, muchos solteros tampoco. Porque no es solo las mujeres, los solteros tampoco. Los solteros viven ocupados, enredados y afanados por casarse. Y cogen y le preguntan, venga, ¿usted está preparado, hermano Alonso, para una relación matrimonial? Pastor, hablemos de otro tema. Entonces, ¿para qué desean casarse? Hermanos, ¿de cuánta bendición y valor es el servicio de las mujeres que no son casadas en la iglesia, incluso si hubieran viudas? Por ejemplo, hay una viuda en el Nuevo Testamento que fue de mucha bendición en la iglesia, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. También se llamaba Ana. Esta mujer se llamaba Ana en Lucas 2, 36 y 37. Y esta mujer era una bendición. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración. Intercedía, clamaba y rogaba. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas mujeres solteras y ni eso hacen? No tienen quien les estorbe, no tienen quien hacerle comida a nadie, no tienen hijos que cuidar. Y ni siquiera para orar y clamar y rogar, así como esta mujer que nos da el ejemplo en el Evangelio de Lucas. Eso es lo que deberíamos hacer, eso es lo que deberían hacer, hermano. Le voy a mostrar un ejemplo real de una mujer para que ustedes miren cómo se sentirían ustedes. Es más, este ejemplo que voy a dar real, verídico de una mujer, creo que va a hablar a la hermana Elizabeth de manera especial. A todos nosotros, pero especialmente a ella. Escuche lo que le voy a decir y medite. No solo la hermana, todos ustedes y yo ya medité. Y aquí viene otra vez el golpe segundo. Una mujer llamada Ana Carey, la hermana del misionero Guillermo Carey, estuvo 50 años en la cama. No un año. 50 años en la cama, de los cuales 30 años no pudo ni siquiera hablar y solo podía mover el brazo derecho. ¿Cómo se sentiría usted en esa situación? 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años y usted postrado en una cama. Y que de esos 50 años, 30, usted ni siquiera pueda hablar y solamente pueda mover la mano derecha. ¿Cómo se sentiría usted? De verdad, dígame, solo imagíneselo, ¿cómo usted se sentiría en esa situación? Escuchen. Pero, dice, oiga, su cara resplandecía y ella era la alegría y el milagro para todos los que la conocían. Y usted y yo nos enfermamos una semana y ya nos queremos morir.
Y estamos hablando de una mujer 50 años postrada en una cama y de los cuales 30 no hablaba y solo movía una mano. Y dice que su cara, escuche, resplandecía y ella era la alegría y el milagro para todos los que la conocían. Su hermano Guillermo Carey, ¿sabe qué dijo de ella? ¿Sabe qué dijo? Él dijo que ella era el sumo sacerdote de la misión, ya que su intercesión subía a Dios constantemente como el incienso. Este hombre era un misionero. Esta mujer estaba en una cama, 50 años postrada ahí, llegó al punto de ni siquiera hablar, y él dice que prácticamente Dios movía y guardaba todo su ministerio misionero, porque esta mujer cuando oraba, su oración llegaba a Dios como incienso agradable a los ojos de Dios. Usted se imagina, esta mujer tenía todas las razones para estar amargada, enojada con Dios, sin querer saber nada de nadie. Y mire que esta mujer antes daba ánimo y aliento a otros. Usted camina, usted tiene hasta un empleo, tiene hasta una familia. Dígame, ¿cuándo usted es el alma de la iglesia para que motive a otros a que caminen y glorifiquen a Dios? Sus insignificantes problemas no se parecen al de esta mujer. Y usted amargado, afligido, con el corazón roto, con un montón de cosas encima, en vez de dar gloria a Dios, tener gratitud con Dios, levantarse y hacer la obra de Dios y ser un ejemplo para otros, como esta mujer. ¿Sabe qué fue lo que entendió esta mujer? Lo que nosotros no entendemos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esta mujer, ¿sabe qué? Entendió que Dios es soberano y que todo lo que Él hace es bueno. Así sea, ella estar postrada en una cama y aunque no hablara y no pudiera sino mover un brazo, ella decía, Dios es bueno, esa es su voluntad, Dios es soberano. Señor, estoy sometida a ti. Y a usted, se queda sin empleo, no tiene con qué mercar, no tiene con qué pagar servicios, no tiene con qué pagar arriendo y amargado. Mire esta mujer. Esta mujer tenía gratitud con Dios porque conocía a Dios. ¿Sabe probablemente qué animó a esta mujer? Saber que un día vendrá la resurrección de los muertos y ella no va a estar inválida, ella no va a estar postrada en una cama, ella va a poder gritar, saltar y decir, gloria a Dios, aleluya, mi Redentor vive, gloria al Rey. Ella va a poder decir eso. Ella le creía a Dios. Ella le creía a Dios. ¿Le crees a Dios o solo con la boca? Esta mujer le creía al Señor porque ella confiaba en la soberanía de Dios y en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros por cualquier cosa nos enojamos, nos entristecemos, nos desganamos, nos desmoronamos, nos vamos hasta de la iglesia y tiramos todo. Estamos enfermos, qué gran problema. Si estamos aliviados, qué lidia es venir a la iglesia. Si estamos enfermos, qué lidia venir a la iglesia porque estamos enfermos. No hay ese ánimo, no hay ese aliento, hermano. No buscamos al Señor, no buscamos la cercanía con Dios, no buscamos la aprobación de Dios, pero queremos que Dios nos solucione todo. No, necesitamos confiar en Él, vivir para Él y buscar agradarle a Él y Dios se va a encargar de lo demás, plenamente. Esta tsunamita adinerada no se hundió en la autocompasión, sino que aprovechó todas las posibilidades que ella tenía. ¿Para qué? Para practicar la hospitalidad, al punto de que convenció incluso a Eliseo de comer en la casa de ella. Imagínese usted. Una cosa así veo yo claro y evidente. A veces es necesaria incluso la testarudez y la insistencia para invitar a alguien a compartir algo que uno le quiere dar. ¿Cuántas veces usted es testarudo y está animando a otros a que vengan y conozcan al Señor? Les anima a que vengan a recibir el manjar que Dios da de su palabra donde usted se congrega.
Mi esposa lo decía ahora y siempre lo hemos dicho. Los que hemos trabajado, hemos manejado carro para carretera, camión, tractomula, como yo lo hacía antes, sabemos, cuando usted va por carretera y usted ve un restaurante o un estadero donde hay muchos camiones, aquí hay que parar. La mejor comida es ahí. Porque camionero que se respete come bien. Se lo digo por experiencia. Entonces, ¿qué hace uno? Llega a un restaurante, la comida es buena, la atención es excelente y el precio mejor. Usted, a todo el mundo, hey, hay un restaurante en tal parte. Ve, cuando yo empecé a trabajar por primera vez hacia Río Claro, cuando empecé a manejar tractomula, lo primero que pregunté, cuando me entregaron las llaves del carro, al muchacho le dije, hey, ¿cuál es el restaurante donde hay que parar? En tal parte. Ok, ahí fue. ¿Y usted qué hace? Usted motiva a otro donde usted ve que comen bien. Hace días atrás salí con mi esposa y fuimos a un lugarcito y le dije, amor, aquí hay que volver, esto está bueno. Hay que invitar a los hermanos, hay que decirles que esto aquí es bueno y no es tan caro. Qué elegante, es muy bueno. ¿Sí me entiende? ¿Cuánto alimento bueno recibe usted en la iglesia? ¿Cuánto alimento bueno recibe usted en la iglesia? Y entonces, ¿por qué no motiva a otros a que vengan a que se alimenten como usted se alimenta? Antes de que usted invite a otro a venir a la iglesia, antes de que usted le muestre a otro a Cristo, venga a Cristo y muéstrele al otro. Primero traiga delante del Señor las personas y luego vaya a las personas y presénteles a Cristo. Y Dios se glorifica. Cuando usted lo cree. Pero, ¿cuántas veces? Hermana, ¿y usted por qué no le habla a fulano? Y la primera frase que sale de nosotros, ¿cuál es? No, es que ese... O sea, usted está diciendo, Dios no es capaz de convertirlo, pastor. Dios no tiene el poder ni la capacidad. Y usted con eso ofende a Dios. Porque si lo trajo a usted, si me trajo a mí, no va a traer a otro. Tenemos que aprovechar lo que tenemos en las manos. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios e insistirle a otros a que conozcan al Señor. ¿Se da cuenta? Esta mujer invitó a Eliseo y ¿sabe qué? Dice el versículo 8 que cuando él pasaba por allí, siempre venía a la casa de ella a comer. O sea, le gustó la comidita. ¿Y qué podemos ver entonces aquí? Que había una iniciativa muy bendecida. Una iniciativa muy bendecida. Y aquí es interesante mirar, que observemos, que más bien que miremos y que observemos que la amistad con Eliseo hizo que esta mujer lograra convencer a su marido para incluso hacerle un pequeño apartamento al profeta. Una habitación para reposar. ¿Se lo imagina? Para que incluso el hombre se quedara a amanecer allí. Pero lo primero que esta mujer hace es que le cuenta a su marido acerca de sus planes. Y ella lo hace de una manera tan sabia. Ella mostró una gran sabiduría a la hora de acercarse a tratar con su marido, que ya sabemos qué clase de marido era. Insensible, como despistado, solo interesado en sus propios negocios. ¿Ve? Y ella es una mujer sabia. Ella se acerca así como la mayoría de las mujeres hoy. Y a la esposa del hermano Albeiro, la hermana Sorley. Albeiro, amor, saquemos la basura. Pero ella no sale a sacar la basura con él. Eso hacemos los hombres. Y las mujeres, ¿qué hacen? Amor, amor, saquemos, amor, ¿cierto? ¿Y quién es el que lo hace? Amor, vamos a hacer la comida. Y ella se acuesta o se sienta y él está en la cocina haciendo la comida. Ese es un buen esposo. Porque el mal esposo dice, haga la comida que yo voy a descansar. Estoy muy cansado. El que es como el esposo de la tsunamita. La esposa le dice, amor, vamos a hacer la comida. No, vaya, hágala usted, que yo estoy muy cansado, voy a dormir, me voy a acostar un rato. Como si ella no hubiera hecho nada en todo el día.
Esta mujer se acerca a él y le dice, hagamos. Y con esa frase ella motiva a su marido, que aparentemente era como apático, a hacer lo que ella tenía en mente hacer. Escuche, lo más seguro es que si ella toma la iniciativa y hace la habitación y luego le dice, ve, hice esto, el hombre se enoja. Lo más seguro, lo más probable es que eso pasa. Ahora, esta mujer le presenta la situación a él. Y este hombre accede. Porque lo que ella tampoco hizo fue crisparle los nervios, echándole cantaleta para que hiciera la habitación para él. ¿Cuántas mujeres lo único que hacen es empezar a echarle cantaleta al esposo para ver si se mueve? Le voy a decir, menos se mueve. Le está hablando un hombre, ya sabe. Y yo creo que los hombres podemos decir lo mismo. Es como, mire, la cantaleta es exactamente como el pito del carro. El pito del carro. Solo imagínense al hermano Albeiro, al hermano Miguel, a Esteban, ¿sí? Imagínenselos. En un taco y pegados del pito. Pregunta, ¿el pito mueve los descarros de adelante? La cantaleta tampoco. Lo motivó diciéndole, he aquí ahora yo entiendo que este es varón santo de Dios. Ella lo que hace es que le hace una pequeña biografía del carácter de Eliseo. Ajá. Que seguramente este hombre, por despistado y por estar metido en sus negocios, no había notado de Eliseo. ¿Ve? Entonces, su interés, o sea, el del hombre aparentemente solo estaba puesto en ¿qué? En sus negocios, en mejorar sus negocios y que le fuera más bien económicamente. ¿Ya? Pero esta mujer, ¿qué hizo? Actuó con sabiduría de Dios. Y de ella entonces podemos aprender claramente que nosotros debemos actuar con sabiduría de Dios si queremos obtener algo de nuestro cónyuge. Es más, las mujeres también pueden aprender aquí cómo ser una mejor ayuda para su esposo, que probablemente es desinteresado espiritualmente, y de hecho, cómo hacerle ver la gloria de Dios y la grandeza de Dios con sabiduría. Pero muchas veces las mujeres se rinden más a echar cantaleta, poner problema en vez de venir delante del Señor y presentarle al esposo el Dios que ella cree, en el que ella cree y que ella conoce. Y es actuar con sabiduría. Pero aparte de ello, también vemos aquí a un varón santo de Dios, como dice la Escritura, como dice el pasaje. Entonces, aquí esta mujer sunamita lo que hace es que describe a Eliseo, no de cualquier manera, no lo describe como un buen predicador. No. Como un excelente maestro. Tampoco lo describe de esa manera. No. No lo describe ni como un excelente maestro ni como un profeta ungido, sino que ella dice de él que él es un varón santo de Dios. Un hombre consagrado y dedicado a Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿qué había podido observar esta mujer de este hombre en las ocasiones que él iba a su casa a comer? ¿Qué era lo que ella veía en él? Pues sería que hacía largas oraciones con fervor fingido. O sería que probablemente daría algún mensaje o un profundo pensamiento después de cada comida. O tal vez reinaba un ambiente sagrado pero frío en el cual uno apenas se sonaría la nariz por no distraer la situación que estaba aconteciendo allí. Bueno, la verdad, el texto no nos dice qué fue lo que ella vio en él. No sabemos cómo fue cuando él estuvo allí. Pero por la forma en que la Biblia describe a Eliseo, en su conducta, cuando él está actuando en público, se podía reconocer algo de la bondad de Dios y de su amor para con los hombres. En Eliseo. Y escuche, estas características justamente son las que los cristianos de hoy deberíamos tener. ¿Cuáles características? ¿Cuáles son las características que deben identificar, que deben dar a conocer a un cristiano verdadero?
hombres y mujeres de Dios, hoy día estas, bondad, buenos modales, amabilidad, gratitud, prudencia a la hora de hablar. Hay gente más imprudente que van soltando las cosas. Y me acordaba de alguien que nos contaba algo que hacía estos días de joven. Yo también, nosotros también éramos como el Chavo. Abríamos la boca y la embarrábamos. Atención a la hora de escuchar, modestia y abnegación. Hoy en día poca gente es abnegada. Pastor, ¿y qué es eso? O sea, dejar de mirar para mí y ayudar a los demás. Así yo me quede sin nada. Hoy en día mucha gente no es así. Les da dificultad darle a otro. Como decía un pastor que nosotros tuvimos, no le dan un grano de maíz a un gallo de lata. Son duros para dar, no tienen un corazón que da. Como quien dice, bueno, de hecho lo hablamos el jueves. Hay personas que si alguien tiene necesidad y ellos solamente tienen lo para comer un día, no lo sueltan. No lo sueltan. Por eso yo decía, y hoy sí está mi esposa, a nosotros nos ha pasado tener solo para la comida de nosotros y alguien llamar y tenga. ¿Aguantamos hambre? Jamás. El Señor siempre nos ha sostenido. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando usted le da a otro, suple la necesidad de otro, Dios suple la suya. Y yo sí que lo he visto. Tremendo. Esto me hace acordar de las palabras de un pastor alemán, Heinrich Kemmler. ¿Sabe qué decía él? Escuche, la santidad que sea natural y la naturalidad que sea santa. ¿Se lo imagina? La santidad que sea natural y la naturalidad que sea santa. Así debe ser nuestra manera de vivir. De hecho, citamos a un hombre llamado Harold S.T. John, que era tremendo ejemplo de vida para sus hijos. Y la esposa de él también. Y de hecho lo declara es la hija de él. Y este hombre tuvo una situación que se le presentó. Él vivió un acontecimiento. Escuche el acontecimiento. Esto sucedió con este señor. Una pregunta. Permítame dirigirle a usted la palabra sin ser presentada a usted, viendo que no, espérenme, yo vuelvo y leo porque ya me perdí. Permítame dirigirle a usted la palabra sin ser presentada a usted, viendo que ambos somos británicos en un país extranjero, como quien dice, ¿le puedo predicar a usted la Biblia sabiendo que los dos somos de la misma nacionalidad pero estamos en otro país? Le preguntó cierto día una dama a este señor que residía en el mismo hotel. ¿Cómo no, señora?, le respondió. Me gustaría preguntarle algo personal, dijo ella entonces. ¿Puede revelarme el secreto de su serenidad? ¿Se puede imaginar cómo era este señor? Pero mire lo que ella dice. Llevo ya 2 días observándole y veo que usted vive en otro mundo. Como quien dice, usted no se enoja por nada, lo veo tranquilo, lo veo pasivo. ¿Quién sabe qué circunstancias estaban sucediendo? Y el hombre estaba como que si él fuera de otro mundo. Preste atención. Esta pregunta originó una conversación al cabo de la cual la dama recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, cuán valioso es que hoy haya creyentes así. Que su tranquilidad, que su pasividad, que su amor, que su atención a los demás atraiga a otros a conocer a Cristo. Pero seamos sinceros, nosotros no somos así. El afán, la ansiedad, por todo nos enojamos, por todo nos alteramos, por todo nos subimos, por todo nosotros perdemos la paciencia. ¿O no somos así? El pastor también. Por todo nos alteramos y pasamos de altaneros, de groseros. Pregunta, ¿con eso atraemos a otros a Cristo? Tenemos que aprender de Harold S.T. John. Necesitamos aprender eso. Porque el propósito tuyo y mío, que hemos sido llamados por Cristo, es ser instrumentos para que otros vengan y lo conozcan a Él. ¿Y usted cree que lo van a conocer? Decíamos, a punta de cantaleta. No, eso no pasa, hermano.
Nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, tiene que atraer a otros a Cristo. Y eso no significa que usted se mantenga como una caja de dientes en una vitrina. No, pero que sí usted muestre a Cristo con su manera de ser. Es valioso que podamos encontrar creyentes así hoy. A este hombre. Que usted y yo seamos hombres y mujeres diferentes en un sentido positivo. Y que esa diferencia con la que usted y yo vivimos atraiga a otros a los pies de Cristo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Pocos cristianos hoy hay así. Pocos cristianos hoy hay así. Yo hago una pregunta. Cuando usted se ve a sí mismo, ¿usted cree que usted es una persona diferente a los demás? ¿Y es más parecido a Cristo? ¿O cómo usted se ve a usted mismo? Hay que meditar en esto. Tu manera de ser y tu actitud hace que otros vengan a Cristo. Hay personas que uno dice que cristianos y los va a saludar. Y cuando uno los mira, uno no sabe saludarlos o no. ¿Se da cuenta? Aparte de todo esto, también vemos aquí el pequeño aposento. La preparación de este pequeño aposento que la mujer le hizo a Eliseo. Y eso nos muestra otro detalle de la fe sabia y práctica de esta mujer. Mire, ella era rica, ¿sí o no? Y ella lo amobló ¿de qué manera? Opulente al punto de mostrar su riqueza. No, escuche, ella amobló este apartamento de una manera sencilla. ¿Para qué? Para que se ajustara al profeta. Como para él, apenas es. Era pequeño, con paredes de ladrillo, como quien dice, algo climatizado para que no le diera mucho calor. ¿Te imaginas hacerle una pieza de esas en lata en un lugar bien caluroso? Y amoblado muy modestamente, dice, cama, mesa, silla, candelabro. Ya. ¿Qué había en esa habitación? Todo lo que un profeta necesitaba en una ocasión para ir a descansar. ¿No necesitaba más? ¿Para qué? Pues si era un profeta, si era un hombre de Dios, como dice la Escritura, él necesitaba un lugar así. ¿Para qué? Para poder descansar y para poder hacer todo lo que él necesitaba. Leer las Escrituras, escribir, en fin. Si esta mujer hubiese agregado alguna otra cosa más bien hubiera sido un impedimento o una tentación para que este hombre de Dios se volviera más bien perezoso y no hiciera nada y se relajara. Fuera así. Un comentarista bíblico, Hamilton Smith, describe algo en su comentario sobre esto. Él dice, le hospeda con arreglo a sus necesidades y a su gusto, sin pensar en alzarse a sí misma delante de él, exponiendo allí su riqueza. En el pequeño aposento no había nada para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero había allí todo lo necesario correspondiente a un extranjero celestial. Como quien dice, este era un hombre de Dios. ¿Qué necesitaba? Lo suficiente para seguir conectado con Dios. Nada que lo distrajera. Si usted y yo trasladamos esto al tiempo de hoy y nosotros quisiéramos colocarle un aposento a alguien que viene de afuera. Yo recuerdo hace años atrás que a la iglesia del centro vino un misionero. Él venía del África, si no estoy mal. Y lo trajeron y lo ubicaron en un hotel, lo mejor. En una habitación impresionante. Y el hombre llegó al hotel así. Le abrieron la habitación y cuando le abrieron la habitación el hombre... Y cuando él entró a la habitación, más sorprendido todavía. Una habitación excelentísima. Y llegó y vio la cama y le hizo a la cama. Y apenas un día. Yo voy a dormir aquí, sí. Él venía de dormir en el desierto, en una carpa en el suelo. Y llevaba años sin saber que era una cama. Se extrañó. Como quien dice, si usted a una persona de estas le ubica una habitación de esas, una buena televisión, una cafetera de estas,
y una cama bien cómoda, ¿sabe qué? Él lo que menos va a hacer es tener relación con Dios. Él se va a acostar a dormir y a distraerse. Va a impedir que este hombre de Dios verdaderamente tenga una cercanía con Dios, sino que lo va a distraer con todo lo que tiene ahí. Pero no va a orar, ni va a ir a las escrituras. Lo que se va a dedicar es a entretenerse con la televisión, tomando café y relajándose en la cama. No se parece mucho a lo que nosotros hacemos a diario. Perdemos el tiempo, literal, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo con el celular. Perdemos tiempo valioso de tener comunión con Dios, de hablar con el Señor, de relacionarnos con Él, de tener esa cercanía y dejar que su palabra nos instruya y nos siga capacitando cada día. Eso nos pasa muchas veces, ¿o no? Más de un obrero, más de un hombre que Dios ha llamado a servirle, a ser pastor, predicador, maestro, evangelista, se ha corrompido justamente por el lujo, por el dinero, por las posesiones, por las bendiciones que Dios mismo le ha dado en muchas ocasiones. Y pierden la fuerza, se paralizan y no siguen adelante con su ministerio, sino que lo único que hacen es ¿qué? Vivir en la comodidad. Y eso ha pasado con muchos. En los versículos que nosotros tenemos por delante de este pasaje, aparece por primera vez un nombre, Giezi, el siervo de Eliseo. De este hombre más adelante se habla y vemos el triste final que este hombre tiene a causa de su codicia. Qué cosa tan tremenda. Pero aquí en esta historia ese no es el Giezi todavía no ha llegado a ese punto. Aquí en esta historia nosotros vemos a Giezi en una comunión muy bendecida con el profeta. Ellos dos compartían la vida juntos. Andaban para arriba y para abajo los dos. Eso me hace, y él aprendía de Eliseo. Eso me hace acordar de la iglesia donde nosotros comenzamos, que yo aprovechaba cada instante con el pastor. Yo parecía una garrapata con el hombre. Y no sé, todavía no sé, porque cuando salíamos mucho. Nos íbamos de hecho de viaje, muchas ocasiones lo hicimos. No sé cómo se sentiría él, pero yo la atosigaba desde que cerraba la puerta del carro, arrancaba y pregunte. Ese hombre no dormía en el viaje, yo iba manejando, pero no lo dejaba dormir yo a él. Y pregunte. Y gloria a Dios porque pregunté, me contestó y aquí vamos viendo el fruto de todo lo que Dios hizo a través de él. Giezi recibió enseñanza de este hombre. Él tuvo la oportunidad de aprender del ejemplo de todas las cosas que él vio de Eliseo. Y lo primero que Giezi aprende en esta historia es la atención tierna y sensible y agradecimiento que tiene Eliseo con esta mujer que lo estaba atendiendo. Este varón de Dios no solo tenía los ojos abiertos frente al cuidado de esta mujer y al esmero con que esta tsunamita lo había acogido a él y a su siervo como huéspedes. Él era capaz de expresar incluso verbalmente su gratitud, lo cual es algo no muy común y sobre todo en los hombres. Porque seamos sinceros, pocos hombres tenemos la disposición de decirle a las mujeres las cosas que hacen bien. Solo las vemos que lo hacen y no decimos nada. Pero cualquier cosita que hacen mala, ¡pum! Ahí mismo, al suelo con ella. Dice, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Él está reconociéndole a esta mujer todo lo que ella se esmeró para hacer para atenderlos. Iban a comer a la casa de ella y aparte de eso les preparó un lugar para que se quedaran allí y durmieran. Y no solo les preparó una cama, sino todo lo que necesitaban para que estuvieran bien. Ella se esmeró en atender a este hombre con su criado, hermano. Y en ningún momento vemos a Eliseo que él se sintió como que él se lo merecía y era mejor que cualquier otro. No. Este hombre mostró una humildad y una gratitud impresionante. Y él se lo demostró a ella. Sin embargo, él no vio como normal eso, como quien dice, bueno, tanta insistencia, venga a comer y enseguida nos prepara una habitación, esta necesita algo. ¿Usted no ha visto? Cuando en ciertos casos
las esposas empiezan y mueven y hacen y uno dice, esto está raro. ¿Qué pasó? Estaba a pedir algo, yo no sé, pero... Y ay, mi amor, ay, esto, y ay, qué atención, y ay, qué cosa tan maravillosa. Y uno dice, esto, no sé, esto no es tan habitual, aquí algo pasa. Eso fue lo que sintió Eliseo y dijo, bueno, tanta atención que yo veo aquí, este cuidado y todo este esmero de esta mujer, bueno, está como raro. Sin embargo, él le trae unas palabras calurosas de agradecimiento por todo lo que ella había preparado, obviamente, pues para él, ¿cierto? Entonces, él intentó honrar a esta mujer, pero él le dijo palabras agradables a ella. Seamos sinceros, ¿cuánto le cuesta a muchos hombres y a muchos maridos no solo el hecho de ver el servicio abnegado constante de su mujer, sino que también le es difícil expresarle con palabras a su mujer o a las mujeres que están a su alrededor su gratitud por lo que hacen? O sea, ¿cuántos hombres y cuántos esposos verdaderamente llegan a su esposa y le agradecen por las cosas que hace, por cómo lo atiende, por cómo le sirve? ¿Cuántos verdaderamente hacemos eso con nuestras esposas o con las mujeres en la iglesia? ¿Cuántos? Escuche, bastan solamente pocas palabras sinceras y apropiadas de parte de nosotros los hombres para con las mujeres. Y aún con las hermanas de la iglesia. ¿Para qué? Para tener un momento de afecto para con ellas. Eso deberíamos hacer nosotros. Yo hago una pregunta, yo hago a los hombres, porque yo me la hice. Y ustedes saben qué hace la tortuga cuando las van a tocar. Esconden la cabeza y las manos y las patas. Eso me tocó hacer a mí cuando leí este pasaje. Por eso yo me atrevo ahora a preguntarle a ustedes, mis hermanos hombres. ¿Es usted un hombre que valora el trabajo, esfuerzo y dedicación de su esposa, su madre, hija y le dice palabras alentadoras? Yo me imagino las mujeres ahí. Bien, pastor. Voy a volverlo a preguntar. Pastor, ¿otra vez? Sí. ¿Es usted un hombre que valora el trabajo, esfuerzo y dedicación de su esposa, madre, hija y le dice palabras alentadoras? ¿O por el contrario, es de aquellos que ignora su trabajo y dedicación y no le dice nada? Silencio sepulcral en la sala. Pues déjeme decirle, hay que hacerlo. Es importante hacerlo. Es pecaminoso no hacerlo. Porque te conviertes en un hombre como el marido de esta mujer tsunamita. Indiferente, insensible, que no le importa lo que las mujeres que hay a su alrededor puedan hacer a su favor. Esto es tremendo. Sí, yo también tuve un silencio sepulcral. También podemos ver aquí en este pasaje la bendición de la comunión espiritual. Mire, aquel hombre Eliseo tenía una comunión con Dios impresionante y su relación con Dios, su comunión con Él, ¿sabe qué hizo? Que Eliseo ganara el favor de las personas de arriba, de los que tenían poder. Incluso él dice, el rey o el general. Él era un hombre que tenía influencia. Eso no lo logró él por su bonita cara. No sé cómo era, si era bonito o no, no sé. No lo logró él porque estudió mucho. No, esto lo logró él porque él tenía una verdadera y buena relación con Dios. Escucha, nuestra buena relación con Dios hace que nosotros, no es que nosotros seamos ese palito de comer de todo el mundo, no, pero sí hace que nosotros podamos tener influencia con algún tipo de personas que Dios determine que las podamos tener. Tu relación con Dios hace que Dios te respalde en muchas de las cosas que haces y con personas incluso.
Por eso es que Eliseo le hace la oferta a esta mujer. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Le voy a ser sincero, la respuesta que esta mujer le trajo, yo me imagino, es corta, es mínima, pero está llena de contenido. Y esa respuesta tuvo que haber hecho alegrar al profeta. Yo habito en medio de mi pueblo. Como quien dice, vea mijo, no tengo necesidad de nada, estoy bien. Eso fue la respuesta de ella. No, ¿cómo que? Yo no estoy haciendo esto por interés, tranquilo, no tengo necesidad de nada. Soy rica, tengo posesiones, ya me di al dolor, estoy sometida a Dios y a su voluntad. Soy una mujer piadosa, yo no necesito nada, estoy bien así como estoy. Es lo que ella le está respondiendo a él. Como quien dice, usted es el varón de Dios, yo en mi riqueza y en todo, no soy como usted, pero también tengo una relación con Dios. Amo a Dios y estoy dispuesta a servirle a ese Dios. Tranquilo, yo lo único que estoy haciendo es honrando a Dios porque quiero servirle. Oiga, tremenda respuesta la de esta mujer, hermano. Esta mujer le importaba era la comunión con el pueblo de Dios y estar rodeada de aquellos que amaban al Señor y le servían. Era lo único que ya estaba buscando hacer, nada más. No necesitaba nada más. ¿Sabe qué es lo que ella está diciendo? Yo no sé si usted lo pueda decir. A ella solo le interesaba dar, bendecir, nada más. Y hay muchos en la iglesia que lo único que quieren es que les den y que los bendigan. ¡Duros! ¡Duros! Igual ahí sí, vuelvo y aplica. No le dan un grano de maíz a un gallo de lata. Hay muchos en la iglesia que son más duros. Seamos sinceros, esto es un gran problema. Escuche, la escritura a nosotros nos habla del dar y no dar de cualquier manera, sino conforme dice la escritura. Esta mujer era una mujer que daba, ella estaba dispuesta simplemente a bendecir. ¿Por qué? Ella entendió ese principio. Yo soy bendecida para bendecir. Eso es lo que usted y yo deberíamos aplicar en nuestras vidas. Dios nos bendice para que nosotros bendigamos también. Ella le está diciendo a Eliseo, mira, yo de esto que estoy haciendo no quiero sacar ningún provecho. Yo solo te quiero bendecir. Tremendo. Hoy en día, ¿cómo es que dicen por ahí? Nadie da puntada sin dedal. Yo no sé qué significa eso. Porque yo no me imagino, nadie da puntada, yo me imagino el dedal, me mete aquí, bueno, no sé cómo aplicar eso, pero lo que sí sé decir es que nadie hace algo porque sí y sin buscar algo. Siempre alguien hace, la mayoría de las veces, por un interés, quiere recibir algo. Esta mujer no lo hizo así. Esa actitud de esta mujer era parecida a la de Eliseo. Eliseo daba y no le importaba recibir nada. Era un hombre de Dios que lo único que él quería hacer era bendecir, era dar, no hacía otra cosa. Y lo primero que él quería hacer era dar a conocer a Dios. Ahora, la actitud de esta mujer tuvo que ser de mucha alegría para Eliseo y de mucho aliento. Como quien dice, uy, esta mujer y yo vamos bien. Estamos con los mismos intereses, estamos en el mismo sentir, estamos en el mismo espíritu. Oiga, qué maravilloso cuando uno se encuentra personas que están en el mismo sentir de uno. Yo recuerdo de un hermano que amo mucho y este hermano, la primera vez que hablamos, conectamos. ¿Sabe por qué? Porque el hermano tiene el mismo sentir. Es una persona que ama las almas, es una persona que ama las misiones, es una persona que le gusta bendecir, hermano, a otros. Y cuán maravilloso es cuando uno se encuentra con personas que son como uno. Mire, nosotros hemos aprendido a desprendernos de lo que tenemos. A nosotros, hablo de nosotros, mi esposa y yo, no nos importa quedarnos sin nada con tal de bendecir a otro. Pero muchos en la iglesia les da dificultad hasta darle a otros. Mire solo los que estamos hoy aquí. ¿Cuántos de nosotros pensamos el sábado o el domingo antes de salir? Habrá hermanos que tienen una necesidad y traigo algo de lo poco que yo tengo y lo dejo en esa canasta para poder bendecir a alguien. ¿Cuándo hacemos eso? Hay que pensar en el que no tiene, hermano. Si cada uno de nosotros, usted se imagina cuántas personas bendeciríamos nosotros con esa canasta. Usted no tiene idea, el pastor sí sabe. ¿Cuántos en la iglesia tienen necesidad de una libra de arroz? Y usted sale de su casa y no se acuerda que alguien tiene esa necesidad. Mire, en esa canasta hemos visto, ha habido a veces provisión para 2 o 3. Y hoy día, ni para uno.
Necesitamos alimentar eso. Mire, esta era una mujer dispuesta a dar y Eliseo era un hombre que daba. Y usted y yo tenemos que aprender a desprendernos y pensar en el que está con necesidad. Imagínese que usted tiene la necesidad y que a los otros se les olvide la necesidad suya. A nosotros nos olvida la necesidad del otro porque tenemos. Pero cuando no tenemos, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Ay sí, que se acordaran, Señor. Ahí sí queremos que otro se acuerde, pero porque somos nosotros. Pero no vemos la necesidad del que está más abajito que nosotros. Esta mujer sí veía la necesidad de los demás y obviamente Eliseo también. Pero la respuesta que esta mujer dio es también asombrosa. ¿Por qué, pastor? Pues cuando uno reflexiona en la situación en la que se encontraba el pueblo en ese momento. ¿Qué había en el pueblo en ese momento? Hambruna, idolatría, infidelidad, pobreza, líderes corruptos y poco temor de Dios. Eso era lo que se movía en ese momento. Así eran los hombres en aquel tiempo. En el tiempo de Eliseo. Y no es lo mismo que nosotros estamos viendo hoy en nuestro alrededor. No se ve lo mismo. Mire, hoy en día nosotros pudiéramos tener un montón de excusas para mostrar y buscar y evitar más bien la comunión con otros hermanos que no aprovecharía para nada. Seamos sinceros, hay personas en las iglesias que uno dice, no, es que con este hermano no, hay personas así. Sin embargo, nosotros debemos ser los que nos amemos todos unos a otros sin importar cómo sea el otro. Hay que orar por aquellos que sinceramente a veces hacen hasta lo imposible para que los odiemos. Pero Dios dice, ama a tus enemigos. Bueno, y si amamos a los enemigos, ¿cuánto más a los que están en la iglesia? Así sean de esos que nos quieren como sacar en la paciencia rato. Dispuestos a ayudar y a bendecir a esos que están así, hermano. Mire, son muchos los que se dicen creyentes que están decepcionados de las iglesias de hoy. No es que en las iglesias hoy no hay sino hipócritas. No dicen así mucho. No hay sino hipócritas dentro de las iglesias. Es mejor no reunirse uno en esas iglesias. No hay sino hipócritas, gente mentirosa, gente que es insensible, gente que es inconsciente. No, yo mejor no voy a esa iglesia. Tiene razón, porque usted es peor que todos los demás. Y muchos incluso prefieren quedarse en sus casas viendo predicaciones por internet, pudiendo venir a la iglesia. Otros están tan decepcionados ya hasta del internet que prefieren usar los CDs conserva. ¿Cómo así, pastor? Sí. O sea, tienen CDs por ahí guardados o mensajes guardados en una memoria viejos y más bien ponen esos. Porque ya ni siquiera quieren oír los mensajes actuales. Tienen excusas, no quieren saber nada de la iglesia. Qué triste, hay muchos hoy. ¿Sabe qué pasa? No hemos entendido que eso es la iglesia. De eso se trata la iglesia y necesitamos estar en la iglesia y ayudarnos y orar unos por otros para que Dios obre en todos y cada uno de los que estamos en la iglesia, porque así somos. Y necesitamos seguir siendo transformados todos los días por la presencia de Dios. Esto es tremendo, hermano. Sin embargo, el hecho de que Eliseo y otros profetas que estuvieran viviendo para la gloria de Dios, animaba a muchos en el pueblo. Bueno, y se quedaban ahí. No se querían ir del pueblo, así como muchos no se quieren ir de la iglesia donde se predica la verdad de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que todavía en nuestros días podemos ver hombres y mujeres fieles a Dios que todavía viven y predican la palabra de Dios tal y conforme está escrita y que tienen un corazón, un anhelo y un deseo de predicar, enseñar, vivir la palabra y poder hacer la voluntad del Señor. Cuán maravilloso es uno encontrarse con personas así. Sin embargo, nosotros vemos a esta mujer y vemos que esta mujer tenía algo. ¿Qué, pastor? No era plenamente feliz. Ella ya estaba habituada, claro. Ella ya se había dado al dolor. Ella era estéril y no podía tener hijos. Entonces, al ver que no recibió respuesta de parte de Dios y al igual no tenía hijos, entonces ella se dedicó más bien a ayudar a otros y a bendecir a otros. Ella ya sabía que lo único que podía hacer era glorificar a Dios, aunque ella no tuviera esa satisfacción de tener hijos. ¿Ve? Entonces, ella le preguntó, ella recibió esta pregunta, si quería algún favor de parte de Eliseo. Ella dice que no. Sin embargo, vemos que Eliseo seguía con su cosa y le preguntó a su criado Jesse, oye, ¿qué haremos por ella?
¿Qué haremos por él? Como quien dice, no, yo sigo insistiendo. Esta mujer se ha manejado bien con nosotros. Yo tengo que hacer algo por esta mujer. Y le preguntó a Jesse, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y aparentemente vemos que Jesse como que conocía algo de la mujer, obviamente. Porque fue lo primero que Jesse le dijo, mira, es que esta mujer no tiene hijos. O sea, le está diciendo, esta mujer es estéril. ¿Qué dijo Eliseo? Esto era lo que yo necesitaba, claro. Ahí está. Eso es lo que esta mujer necesita. Llámamela. Fue y la llamó, llegó hasta la puerta, ni siquiera se atrevió a entrar. Y Eliseo le dijo, mira, de aquí a un año vas a tener un hijo. ¿Qué? ¿Usted se imagina lo que pasó ahí? Usted se imagina una mujer estéril, ¿quién sabe cuántos años llevaría estéril? El esposo era viejo ya. ¿Se acuerdan de la otra pareja que estaba como en las mismas? Abraham y Sara. ¡Ja! Como quien dice, ella ya se había aclimatizado, ella ya no pensaba ni siquiera en eso. Y llega el profeta y le dice, de aquí a un año vas a tener un hijo. Usted se imagina el espadazo en el corazón. Algo que ya ella ni siquiera pensaba, algo que ya ella había olvidado. Y viene el profeta y le remueve ese interés en el corazón y dice, no, ¿cómo se le ocurre decirme eso usted a mí? Yo me por... No se burle de mí, lo que le dice. No juegue con mis sentimientos. ¿Cómo me va a salir usted con eso, por Dios? Ella me imagino que pensaba, el esposo mío bien viejo, bien desinteresado, y que yo voy a tener un hijo en un año. No, ¿cómo que? No juegue conmigo, no charle tan pesado. Y él le dijo, en un año vas a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo. Le concedió eso. Escuche. Ella le dije, no, yo no necesito nada. Y cuando le dijo lo del hijo, eso era lo que yo necesitaba. Pero es que ¿cómo se le ocurre jugar conmigo de esa manera, por Dios? Ahora, escuche lo que pasó aquí. A pesar de que Eliseo hurgó en esa herida secreta de esta mujer, lo que sí podemos ver es que Dios cumple su promesa. Él le dijo, vas a tener un hijo, y Dios lo cumplió. Pero escuche bien, Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí cumple todas sus promesas. Dios no cumple todos nuestros deseos, pero Él lo que sí hace es cumplir sus promesas. Y esto lo vivieron otros en el pasado. Abraham y Sara, no. Isaac y Rebeca, Raquel y Ana y otras muchas más mujeres en la Biblia, ¿o no? Dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. Escuche, esta mujer que tan generosamente había provisto cosas materiales para el profeta de Dios, ahora es bendecida por el Dios del profeta. Cada vez, escuche, por eso decía ahora, cada vez que usted invierte en el reino de Dios, cada vez que usted bendice a un hermano, cada vez que usted bendice la obra de Dios, cada vez que usted hace algo para la gloria de Dios, el Dios de la obra lo va a bendecir a usted, hermano. Siempre y cuando usted sea como esta mujer y no lo haga por interés. Así es. Escuche, Dios no va a despertar un anhelo por medio de su espíritu sin tener la intención de cumplirlo. Dios sabía cuál era la necesidad de esta mujer. Eliseo no. Pero hubo el siervo y dijo, es estéril, no puede tener hijos. Eso es lo que esta mujer necesita. Llámamela. Óyeme, ¿qué? En un año vas a tener un hijo. Ay, no, yo ya había olvidado hasta eso. Por Dios. ¿Cómo me va a venir con eso, hombre? ¿Y qué sucedió? Lo que el profeta dijo simplemente fue la palabra de Dios y tal cual como él la dijo, así se cumplió. Dios conocía lo que esta mujer tenía en su corazón. Mire, esta mujer se negó a recibir algo material de Eliseo porque ella tenía todo, ella no necesitaba absolutamente nada. Sin embargo, este hombre le dice, el siervo, ella no puede tener hijos. Y por eso entonces Eliseo le da la promesa de que tuviera un hijo. Así es. Y esta mujer tiene el hijo. Tiene el regalo de Dios. ¿Sabe qué? Ella recibió lo que nadie le podía dar.
Ella recibió lo que nadie le podía dar. El único que podía hacer ese milagro en ella, ¿quién era? Dios. Ahora, escuche, cuando Dios nos va a bendecir, nos va a dar aquellas cosas que más anhelamos, aún cuando ni siquiera nos acordemos de ellas. A Dios no se le ha olvidado tus peticiones. Recuerde, cuando Dios responde, Él responde, ¿cómo es? ¿Sí? ¿No? No todavía. ¿En cuál de esas está usted? No sé, pero Dios sí sabe. Pero una cosa sí te aseguro, a Dios no se le olvidan tus peticiones. Dios hace aquello que nadie puede hacer con nosotros. Así es. Escuche, cuando alguien dedica su vida y lo que Dios le ha dado para usarlo, para el ministerio, para la obra de Dios, Dios jamás, nunca se va a olvidar de lo que haces. Y Él nunca se va a olvidar de esas peticiones que hay en lo profundo de nuestro corazón que van conforme a su voluntad. Es probable que pase el tiempo, que hasta se te olviden. Y en algún momento Dios dice, esta es la hora de cumplírselo. Usted se imagina, usted con un anhelo, con un deseo, ya hasta se le olvidó. Y de repente, ¡tan! Dios se lo da. ¿Cómo será la alegría de uno? Ese es el Dios de la Biblia. Pero ¿sabes qué se necesita? Ser como esta mujer. ¿Cómo era esta mujer? Desinteresada, indiferente. No, esta era una mujer de Dios, era una mujer que conocía a Dios, era una mujer apasionada por Dios, era una mujer que tenía relación con Dios, era una mujer que buscaba a Dios de todo corazón y que buscaba servir por encima de todo y sin ningún interés. ¿Usted es así? ¿Usted es así de verdad? Hermano Esteban, ¿cómo le parece que hay un hermanito que necesita un parcito de zapatos? ¿Será que de pronto a usted le sobra alguno por ahí? No, pastor. Yo voy a ver el cajón y eso lleno. No, pastor. Ve, necesitamos una mudita de ropa para el hermano fulano que está así. Hermano Julio, ¿usted qué? Pastor, vamos a ver qué hay por ahí. Necesitamos ser dadivosos, hermano. Solo el que tiene una relación con Dios se despoja de lo que tiene. Yo no sé qué petición usted en algún momento le haya hecho al Señor que tiene por ahí escondida y hasta se le olvidó. Le voy a decir algo hoy. A Dios no se le ha olvidado. A Él no se le ha olvidado. Él ahí la tiene. Ahí está pendiente, ahí está palpable. Lo único que tienes que hacer es seguir viviendo para la gloria de Dios, buscando esa relación con Dios, buscando esa cercanía con Dios, y en su momento Dios te va a dar la respuesta o te va a dar eso que hay adentro de tu corazón que ya ni siquiera te acuerdas, que si va conforme a la voluntad del Señor, Él está dispuesto a darlo. Él está dispuesto a darlo. ¿Cuántos en la iglesia, escuche, o cuántas en la iglesia? Ay, Señor, yo quiero una novia. Ay, Señor, yo quiero una esposa. Ay, Señor, yo quiero un novio. Ay, Señor, yo quiero un esposo. ¿Y cuántas siquiera? No, yo no quiero nada, Señor. Y aún el Señor les va a dar hasta lo que no quieren. Pero para bendecirlas. Mire, Dios sabe que aquellas cosas que resultan inalcanzables para nosotros son posibles para Él. Y Él puede hacerlo conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Esta mujer pudo haber hecho muchas cosas con todo el dinero que tenía. ¿Sabe qué fue lo único que no pudo hacer ella? Lograr tener un hijo. Así tuviera dinero. Pero eso sí lo pudo hacer el Señor. Ahora, esta mujer era una mujer consagrada a Dios y era una mujer que estaba dispuesta a sustentar el ministerio, la obra de Dios. ¿Y sabe qué? Ella pudo aprender algo de esto. ¿Qué, pastor? Lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga para la obra de Dios no es en vano. Recuerde, Dios cumple sus promesas, no todos nuestros deseos, pero si Dios cumple todas las promesas. ¿Será que hay promesas de Dios para nosotros en la Escritura? ¿Cuántos creemos en verdad que Dios va a cumplir esas promesas? Tenemos que seguir viviendo conforme a esas promesas, hermano.
¿Qué aprendemos entonces de este pasaje hoy? Bueno, de Eliseo aprendemos lo maravilloso que es ser un siervo de Dios, que ninguna de sus palabras caen al suelo y quedan sin respaldo de Dios. Es una de esas cosas. Cuando usted es un hombre o una mujer de Dios que verdaderamente vive para la gloria de Dios, cada vez que usted hable, Dios lo va a respaldar. Eso es lo que va a pasar. Pero aún así, de la tsunamita también podemos aprender varias cosas. Escuche, que a pesar de que ella tenía dinero, pero no tenía lo que una mujer de la época quería tener, o sea, un hijo. Como les decía ahora, las mujeres en esa época que eran estériles vivían amargadas porque el mayor gozo, lo que más anhelaban era poder tener hijos. No un hijo, poder tener hijos. Pero a pesar de ello, aprendemos de esta mujer que aunque ella no tenía lo que anhelaba, era una mujer que vivía con gozo y estaba sometida a la voluntad de Dios. Escuche, sin protestar, porque sabía que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y que escuche, ella más bien se dedicó con sus bienes a hacer el bien a otros, incluso al profeta de Dios. Ella no se quejó. Nada de lo que le vino, ella nunca decía, no, pero ¿por qué yo no puedo tener hijos? No, pero es que no, nunca se quejó. Tal cual como le llegaban las cosas, las aceptaba y vivía con gozo delante de la presencia del Señor. ¿Será que somos nosotros así? A causa de que esta mujer era así, Dios, entonces, en su voluntad, ¿qué hizo? Bendijo a esta mujer. Cuando usted y yo somos obedientes a Dios, cuando usted y yo nos sometemos a Dios, cuando usted y yo no renegamos, cuando usted y yo vivimos bajo la cobertura y la voluntad de Dios y decimos, Dios es soberano, entonces en su momento Dios te va a bendecir. Dios te va a proveer todo eso que hay en tu corazón que anhelas. En otras palabras, de este pasaje nosotros aprendemos que no hay nada mejor que vivir para Dios. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. No hay nada mejor que agradar a Dios. Y por ello, entonces, ¿qué va a pasar, pastor? Vamos a ser recompensados por Dios. Plena y completamente. ¿Y sabe cuál es una de esas recompensas? Conocerlo más, amarle más, estar cada día más seguro de sus promesas y de sus bendiciones. Pidámosle al Señor que nos siga ayudando, hermanos, y que podamos verdaderamente someternos a su voluntad, reconocer que Él es soberano, que no hay nada que se escape de sus manos y que por encima de todo lo que Él haga, estemos contentos, estemos con gozo y vivamos aún así para agradarle a Él, que no venga el desgano, que no venga el desánimo, aún en las peores circunstancias, que cuando vengan las peores circunstancias nos aferremos a sus palabras, a sus promesas y a las bendiciones que ya dejó en su palabra. Que no haya nada que nos traiga desgano ni desánimo. Aunque veas todo cerrado, aunque veas que nada se puede, aunque veas que todo parece imposible, Dios abre caminos donde no lo hay. Pero hay que creerlo. Esta mujer simplemente determinó vivir para Dios sin importar que ella fuera estéril. Hermanos, busquemos vivir para Dios sin importar lo que aún no hayamos recibido de Dios. Creamos en que Él hace conforme a su voluntad, pero que debamos vivir sometidos a Él con gozo y con alegría, sin importar lo que venga a nuestra vida. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser así. ¿Y sabe qué? Le garantizo, se lo garantizo, seremos recompensados por Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y misericordia, por tu santa y bendita palabra, por todo lo que nos hablas aquí. Señor, de verdad tu palabra nos muestra que tú eres un Dios que conoce los deseos de nuestro corazón y que cuando vivimos para agradarte a ti, Señor, lo único que tú puedes hacer es bendecirnos y suplirnos para nuestra necesidad y darnos alegría, Señor y Dios, trayendo el cumplimiento de esos anhelos que están ahí guardados, que incluso hasta se nos pudiera haber olvidado. Señor, gracias por ser quien eres. Gracias, Señor, porque tú siempre actúas soberanamente en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por ser como eres. Ayúdanos a someternos a ti, Señor, y sobre todo a entender en lo profundo de nuestro corazón que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que todo está bajo el control tuyo y que no hay nada que te tome por sorpresa. Que vivamos con gozo y alegría sin importar lo que estemos viviendo, Padre. Por favor, ayúdanos a creerlo y a vivirlo y a buscar, Señor, acercarnos cada día más a ti y a ser como esta mujer
que creyó, que vivió para ti y que se dedicó a servir sin importar que ella recibiera algo a cambio. Gracias, Señor. Ayúdanos a transformar nuestro corazón y a tener un corazón verdaderamente conforme al corazón de Dios, conforme dice tu palabra. Te lo pedimos hoy, te damos gracias y te rogamos que en esta semana que comienza hoy sigas hablando a nuestra vida, nos sigas sustentando, nos sigas sosteniendo, nos sigas ayudando y que podamos seguir avanzando y viendo tu victoria en nosotros y podamos ser un ejemplo para otros, para que vengan a ti, te conozcan y también vivan para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén.